todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, con el programa, el otro perfil, nuestro podcast que se emite cada domingo. Y como ya lo hemos venido haciendo hace semanas atrás, continuamos con los candidatos a las diversas dignidades para conocer un poco más de quiénes son, un poco de sus propuestas y también el lado humano de cada uno de ellos. En esta oportunidad contamos con la presencia del magíster Belisario Chimborazo. Él es candidato a la prefectura por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, lista 18. Magíster, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Empecemos por algo, presentándose. ¿Quién es Belisario Chimborazo? Muy buenas noches, estimado Álvaro, gracias por la invitación. Quiero saludar a toda la audiencia que acompaña en este programa, que es muy sintonizado. Felicitaciones por manejar un programa alternativo de esta naturaleza. A decir de quién es Belisario Chimborazo, quiero manifestar de que se trata de una persona campesina, indígena, de origen quichua cañari, oriundo de la parroquia de Ingapirca. En la niñez viví en esta parroquia histórica, pero a partir del año 1987 contraje matrimonio y vivo ya 35 años en la comunidad de Quilloag, lugar de donde es mi esposa. En mi niñez me eduqué en la escuela Santiago Vázquez de la comunidad de Cahuanapamba hasta el 4º grado. Y luego pasé a mi propia comunidad, a la escuela Manuel María Sánchez, los grados 5º y 6º. Allí terminé mi primaria y la verdad en ese tiempo no le di mucha importancia a la educación. Más bien la idiosincrasia de mi persona, quizás de mi familia y de la comunidad, tal vez fue que nuestro destino estaba orientado a que una vez que se termina la escuela teníamos que dedicarnos a la agricultura, a la crianza de animales, a buscar el sustento diario, ¿no? Ese es Belisario Chimborazo, una es. persona básicamente campesina de origen quichua cañari y que con la educación ha logrado llegar hasta donde está. Nombres completos. Belisario Chimborazo Palchisaca. Solo un nombre. Un nombre nada más. O sea, y antes, por ejemplo, personas tenían 3 nombres, usted solamente le han puesto uno. ¿Por qué? No, nunca le explicaron por qué tiene solo un nombre. Yo entendí de que la intención de mis padres era poner segundo Belisario, porque mi padre se llamó Belisario, también tenía solamente un nombre, pero lo característico de la gente indígena es que se pone segundo al hijo, ¿no? Entonces, la intención, entiendo que fue así, segundo Belisario, pero en la inscripción tal vez no hubo la atención o el entendimiento adecuado de la persona que se inscribió, que no puso segundo, sino solamente Belisario. Esto lo digo así porque cuando estuve en la escuela, cuando iba a terminar la primaria, los profesores tomaban datos para poner ya en certificado de instrucción primaria. Y allí mi papá obviamente dictó los datos precisos de mi nacimiento y nombre. Los nombres completos. Se puso segundo Belisario Chimborazo Palchisaca. Así tenía un certificado de haber terminado la primaria. Pero al paso del tiempo, cuando ya me inscribí al colegio, cuando saqué la partida de nacimiento, me enteré de que no tenía ese nombre segundo. Entonces, ¿y cómo hacía? Porque básicamente uno cambia el nombre, cambia alguna cuestión y ya les dicen que es otra persona. No, nunca le trajo problemas de eso. No, para nada, porque ese nombre inclusive utilizan hasta ahora en mi casa, mis hermanos, mis hermanas, mi esposa Se también. le dice segundo. Me dicen en la casa segundo. Pero que su esposa le diga segundo, ya también hay que ponerse a pensar. ¿Algún apodo? De lo que recuerde, no. Nunca le han puesto ningún apodo. No. ¿Y usted para poner apodos tampoco?
No he puesto apodos, más bien lo que cuento es que tal vez como una cuestión identitaria en apodo de mi papá, de mi finado papá, a él le decían doctor, por ejemplo. Eso había adquirido ese apelativo cuando de niño de repente no se interesa de estar trabajando igualito con los padres, ¿no? Sino está un tanto medio descuidado, medio ociosito, ¿no? Entonces por ahí dijo que había llamado la atención su papá, que sería mi abuelo. Ve, doctor, ven a ayudar, ¿qué haces? O sea, no estás haciendo nada, ¿no? Entonces, era, como decir, un sinónimo de dejado, de un poco ocioso, ¿no? Entonces, de ahí a él le decían así, pero bueno, ya a mi generación no me han tratado así. Bien, su educación primaria, ¿dónde realizó? Como decía, en la escuela de dos comunidades, al frente de la comunidad de Sisid, muy cerca de Sisid Anejo, está la comunidad de Cahuandapamba, allí había la escuela Santiago Vázquez. Es muy cercano, por eso que tal vez por mi infancia, por la indefensión, prefirieron poner cerquita de la casa, ¿no? Y cuarto y quinto, digamos quinto y sexto grado pasé a la escuela de la comunidad Sisid. Ya es un poco más distante caminar hacia la escuela central de la comunidad, entonces obviamente ya tenía mis 10 años cuando estaba en quinto y sexto grado, ¿no? Entonces pude caminar con un poco más de facilidad y ya terminé en la comunidad la escuela. Compañeros de la escuela que recuerde. Eh, una muy buena compañera, María Cruz Castillo, con quien competíamos el primer lugar, un compañero Sergio Chávez, un compañero Luis Mendoza, me parece que es, y de los demás ya no recuerdo realmente. Un compañero Manuel Pachizaque, que hace unos 2 o 3 años falleció también. Por lo general y por las condiciones de vida que tienen las personas del área rural, siempre dicen termina al menos la escuela y luego ya ven a ayudar a trabajar, ven a ayudar a que sustentes el hogar. ¿Era el caso este de Belisario Chimborazo o cómo se fue ya vinculando a la educación, en este caso bachillerato y luego ya la educación superior? Más bien mi posición era eso de que termino la escuela, trataba de encontrar el sustento para mí en la infancia, en la adolescencia, pensando también en la familia. Entonces preferí irme a la costa para ganarme unos centavos. ¿En qué trabajaba? En la construcción, pasando bloques, cargando arena, cemento, o sea, en cantidades pequeñas, ¿no? Porque no podía cargar porque era prácticamente todavía un niño, ¿no? La situación era así y también tenía una propuesta de un sacerdote que visitaba semanalmente a nuestra comunidad y me llegó a querer bastante. Supe y él había dicho de que quiero llevarte para que estudies en el Colegio Salesiano de Cuenca, porque era un padre salesiano que estaba vinculando a esta unidad educativa. Por el temor, yo traté de más bien esquivarme, de educarme y me fui a la costa, ¿no? Recién cuando yo tuve 16 años se crea el Instituto Normal Bilingüe en la comunidad de Quilloaga, una institución educativa destinada para formar a estudiantes indígenas. Es allí que yo me vinculo, también motivado y obligado de cierta manera por mis padres, por mi hermano mayor y también por un sacerdote que en esos años era párroco de Ingapirca, el padre Ángel Castillo, que entiendo que trabaja en alguna zona de acá de Azogues. O sea, usted pasa trabajando desde los 10, 11 años hasta que le tiene la oportunidad de educarse a los 16, 17 años. Así es, esos 4 años de haber trabajado en la costa, hay tiempos que venía a ayudar a mis padres, aprendí a madurar, aprendí a responsabilizarme yo mismo de mi propia vida, ¿no? Y cuando entré al colegio tuve suficiente responsabilidad. ¿Usted vivía solo en la Troncal?
en Guayaquil. En Guayaquil, en la costa. Con amigos, a veces con familiares, así. No tenía persona en particular para vivir igual, porque nosotros sabíamos trabajar en las construcciones y muchas veces pedir posada en la misma construcción. Allá como el clima favorecía, no teníamos mayor necesidad de cubrirnos tanto como en la sierra, ¿no? Entonces vivíamos a veces en las propias construcciones. El tema de las culturas, la cultura de la costa muchas veces es más abierta, bueno, es más abierta en realidad a la cultura cañari, a la cultura de la sierra, y muchas veces hay actos discriminatorios. Belisario Chimborazo sufrió racismo alguna vez. Bueno, frontalmente no. Lo que sí recuerdo es que a la gente de la sierra que nos íbamos, por ejemplo, con el pelo largo, el mono, decimos al montubio, ¿no? El montubio fácilmente en las calles nos gritaban más así que diciendo serrano, o sea, un poco en términos despectivos, ¿no? Y esa era la razón de que mucha gente de mi propia comunidad y de todas las comunidades que se iban a la costa optaron por cortarse los pelos, y yo también hice eso, más o menos a los 12 años de edad. En un segundo viaje que me fui a la costa me corté el pelo para un poco disfrazarme y no dejar notar mucho en la ciudad para que... Ahí no usaba sombrero, nada. Bueno, en la costa ya no, allá solamente nos íbamos ya sin sombreros, usábamos su gorra, por ejemplo, para cubrir la cabeza. Pero para evitar este tema de la discriminación, del racismo, o para adaptarse a la cultura. Yo diría que más para adaptarnos culturalmente, porque en la costa yo realmente no recuerdo haber sufrido algún tipo de maltrato racial. Y aparte de esta etapa de que usted vivía allá, luego con los años, ¿recuerda algún acto racista que haya habido en su contra? Expresamente no. O sea, escuchaba en las calles, en las plazas. ¿Qué escuchaba? Normalmente cuando se van o iban a las ferias, por ejemplo, era fácil de que le traten de mitayo, de runa, de cualquier cosa, a veces hasta para amedrentar, para que bajen los precios de los productos, por ejemplo, cuando iban a vender sus papas, su cebada, cualquier cosa, animales. Salir a vender, por ejemplo, un ganado mayor era bastante complicado, porque quien forzaba el valor del precio de los animales eran los negociantes, son los que imponían. Si no aceptaba el precio, eso simplemente ahí sí había expresiones muy fuertes. ¿Qué fue lo peor que escuchó? Esos términos que le digo, runa, mitayo, esos términos. ¿Y qué le motivó a regresar a Cañar? ¿Qué le motivó a regresar a su comunidad y prepararse ya académicamente en el colegio? Me motivó principalmente, como te comenté rápidamente, la presencia de este padre Ángel Castillo, la presencia de Ángel Lobato, también otro sacerdote, sacerdotes que estaban, digamos, tenían el ejercicio de la teología de la liberación. Ellos en nuestra comunidad, por ejemplo, siempre estaban aconsejando, orientándonos de que no tenemos que dejarnos de que sigan explotando, tenemos que buscar la reivindicación de nuestros derechos, y una de esas formas es educándose. Por eso, cuando se crea el colegio, el sacerdote de Ingapirca le había sugerido a mis padres en una misa, obviamente ellos iban los días domingos a escuchar la misa, ahí le había cogido a ellos y hace una especie de reunión. Dicen, ustedes tienen un hijo que puede ir al colegio, porque tienen casi uno de los pocos que había terminado la primaria en mi comunidad. Se dice, tu hijo ha terminado la primaria, puede ir al colegio, pónganle. De ahí es que a mí me obligan prácticamente para que entre en el colegio, y lo tomé, digamos, como un gran riesgo, porque tenía mucho temor de entrar al colegio porque a lo mejor no voy a poder, ese miedo escénico que siempre tenía, ¿no? Y también, por otra parte, la distancia. Caminar prácticamente desde Sisid hasta Coyoctor significaba un tránsito de unos 30 minutos. A veces
En carreras hacía, por ejemplo, 15 minutos, 20 minutos. Llegaba hasta Coyoctor, de allí tomaba carro para llegar hasta lo que hoy llamamos la UPCC, Ñucanchihuasi, y de allí de nuevo tenía que caminar alrededor de unos 15 minutos para llegar al colegio. ¿En dónde era el colegio? En Quilloa, allí se creó el colegio. Entonces, digamos, esa distancia sí era un problema. También en mi comunidad, hasta ese tiempo no había electricidad, no teníamos agua potable, no había nada. En todo caso, jugándome con todos esos riesgos, ya una vez que me comprometí con la familia, sobre todo con mis padres y mi mamá, asumí con absoluta responsabilidad porque sabía del esfuerzo de ellos, ¿no? Para costearme un pasaje, costearme algo para mi refrigerio, útiles escolares, inclusive la ropa. Era difícil y yo tenía que ser, digamos, consecuente con ese esfuerzo. Y de tal manera que cuando estuve en el colegio nunca di problemas. Yo recuerdo que la primera vez que pedí que de mis padres vengan un tanto hasta obligatorio, era para que vengan a colocarme en el día del juramento la bandera de, valga la redundancia, del abanderado, porque yo me destaqué como el mejor alumno de la primera promoción de esa institución educativa. Y se gradúa del colegio más o menos con 22 años, 22, claro, 23 años. Cuando yo tenía 22 años. ¿Y todos de esa edad? ¿O no, había más algunos jóvenes? habían menores, otros también habían mayores, ¿no? Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el estudio que llevó también el compañero Antonio Quinde. Él fue mi compañero. Entiendo que cuando yo entré al colegio a mis 16 años, él habrá tenido algo más de 30 años. Más o menos mucha gente, o sea, la mayoría sí éramos ya adolescentes. Aparte de don Antonio Quinde, ¿algunas otras personas que recuerde de esa promoción del colegio, de la primera promoción, compañeros suyos? Bueno, de la primera promoción fuimos alrededor de 35 estudiantes que nos graduamos como bachilleres. De este número también 25 llegamos a ser profesores primarios. Allí hay muchos compañeros, o digamos casi a todos recuerdo, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de un Alfonso Verdugo Romero, que era también el portaestandarte del colegio, y fuimos compañeros del colegio también como profesores, ¿no? Recuerdo de una Carmita Paguay, Rosa Calle, Marco Rosas, Luis Paguay. Hay un compañero que falleció, Luis Molina, otro igual, Raúl León, falleció también. Un hermano se graduó como profesor, Jorge León, trabaja en alguna escuela, en la escuela de Yuyang mismo. Y así en ese orden, no recuerdo más en este momento a todos, pero todos somos buenos amigos todavía cuando nos encontramos, saludamos, contamos nuestras experiencias. Termina de estudiar ya el colegio en el Instituto Quilloa. ¿Y qué hace usted? O sea, terminó ya su formación académica. ¿A qué se dedicó? Recuerdo que cuando termino el colegio y me graduó como profesor, naturalmente era un esfuerzo ya bastante grande económicamente, porque cuando concluí el séptimo año contraigo matrimonio y tuvimos a nuestro primer hijo. Ese último año fue bastante difícil, ¿no? Y al último sí le puso segundo. ¿Cómo? A su primer hijo sí le puso segundo, no. o ya no. Él se llama Jesús Benjamín. Ya prácticamente con un hijo para nosotros era muy difícil. El contingente muy importante de mis finados suegros hizo que yo pueda terminar el octavo año junto con mi esposa también, ¿no? ¿Ella le conoció ahí? Claro, fuimos compañeros de colegio desde que entré en el primer curso. Entonces teníamos una larga amistad también para haber contraído matrimonio, ¿no? Prácticamente alrededor de 5 o 6 años. Entonces decía que me graduó, no tenía trabajo, yo me fui a la costa, el graduado de profesor para ganar algo para el sustento, ¿no? A Guayaquil de nuevo. A Guayaquil, sí. Y bueno, se terminaron las vacaciones. Bueno, afortunadamente en ese tiempo teníamos un rector que reconoció la meritocracia, digamos, de mi persona,
y me contrató como profesor ya para el siguiente año lectivo, esto es en el año lectivo 88-89 sería. Por allí entonces me vinculo al colegio ya como profesor, pero con la diferencia de que ya estuve cursando el quinto ciclo de la universidad. Yo me propuse cuando me gradué de bachiller recuperar algo el tiempo que perdí entre los 12 y 16 años. Decía, me gradué de bachiller y enseguida comencé a estudiar en la modalidad abierta de la UTPL, una carrera, ¿no? Entonces, cuando terminé, digamos, cuando me gradué de profesor primario, estaba terminando también el cuarto ciclo de la universidad, de tal manera que tenía un poquito más que los demás para poder ingresar como docente en esa institución. ¿Y cómo era de estudiante Belisario Chimborazo? ¿Cómo era básicamente estudiar valga la redundancia, en un instituto de intercultural bilingüe? Porque muchas veces se ve que las personas del campo, los hermanos indígenas, vienen a estudiar en la ciudad y tratan de hacer precisamente lo que usted hizo cuando iba a Guayaquil, a tratar de adaptarse a la cultura, y muchas veces eso se va perdiendo. Pero ¿cómo es en un instituto intercultural? En nuestra institución educativa la diferencia es que no sufrimos ningún tipo de maltrato, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, yo recuerdo de todos los profesores cómo motivaban para que nosotros nos dediquemos, para que salgamos adelante. Siempre nos aconsejaban de que no debemos fallar a los padres, ellos están haciendo un esfuerzo, y en verdad era así. Y como la mayoría de jóvenes, y éramos adolescentes, mucho más pensantes, diría yo, ¿no? que un niño, entonces fuimos muy responsables. En mi caso personal le digo, yo por ejemplo llegaba en las tardes y como no había luz eléctrica, desde que llegaba del colegio a eso de las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, yo lo primero que hacía son los deberes. Y no sé si en el tiempo de ustedes creo que ya no habrá ocurrido esto de que uno en el colegio tenía que tomar notas en un cuaderno de borrador. Lo típico de los profesores era de que cada uno su materia en los minutos finales dictaban la materia, pero no podíamos copiar directamente en el cuaderno de materia, sino en el borrador. Y eso teníamos que volver a pasar en la casa. Eso tomaba tanto tiempo porque teníamos que, digamos, hacer minuciosamente esa materia. Yo tenía, o tengo hasta ahora mismo, una muy buena letra y muy buena caligrafía y ortografía. Entonces era típico de que mis cuadernos para los siguientes años servía de, digamos, de referencia. Inclusive algunos profesores, me acuerdo que me pedían esos cuadernos y ya no me devolvían porque utilizaban ya como una materia de guía, ¿no? Para el siguiente año. Me dedicaba a hacer los cuadernos de la mejor forma en las tardes hasta que coja la noche, ¿no? Y muchas veces, obviamente, para poder concluir las tareas se tenía que utilizar espelmas, ¿no? Y bueno, no fallar nunca, eso es Y importante. de pronto la vida del colegio, si bien es cierto, antes no es como la de ahora, en la que hay las salidas, hay bastantes cosas, pero ¿cómo era eso en Quilloac? De pronto salir con con los amigos en la tarde, no sé, practicar deporte, de pronto una que otra cerveza, algún trago, punta llena en el campo. Ya éramos jóvenes, o sea, digamos que por ejemplo cuando estaba en segundo curso ya era un joven de 18 años. Sí, de repente sí nos hemos pegado una rancleada así con otros amigos, pero no durante las clases, digamos, eso ya los fines de semana, sábados, domingos, así como quien hacíamos deporte. No falta los que insinúan de tomar una colita por ahí, pero no hemos pasado a mayores. Siempre la vida me ha permitido meditar y no caer también en los excesos, ¿no? Sí, Nunca se ha excedido. No me he excedido. O sea, Nunca se ha emborrachado. O sea, digamos, para entrar ya a un plano de tener vicio, no. O sea, emborracharme sería mentiroso. Claro. O sea, sí nos ha pasado eso en la juventud, ¿no? A veces, llevado por la amistad, sí se ha pasado esa situación, pero como digo, siempre la vida misma ha permitido de que recapacitemos, nos reorientemos. Al menos ya cuando ya tuve mi pareja,
ha sido el soporte fundamental para que de repente no caiga en ese tipo de extremos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, lamento un amigo íntimo que tenía, falleció en problemas de El alcohol. consumo. Sí, pero yo también digo que de pronto sí faltó ayuda de alguien, ¿no? En el caso de mi esposa, ella ha sido el soporte fundamental para no caer en ese tipo de desgracias, digamos. ¿Cómo le enamoró? Creo que mi dedicación al estudio. Si yo hacía bien los trabajos, de repente ella me buscaba para que ayude a hacer algunos dibujos, algunos trabajos. Entonces, bueno, uno hasta cierto punto medio solidario y todo, se hacía esos trabajos, pero también al mismo tiempo íbamos ganando confianza y bueno, ¿Cuántos años de casado? este año cumplimos 35 años, precisamente en el mes de septiembre pasado. Bien. Y a la par usted ya termina y se dedica a trabajar en la misma institución. Eh, ¿Hasta qué tiempo se trabajó en el instituto como docente? ¿Y cómo era usted como docente? En la docencia y en la actividad en que se me ha encomendado, siempre me ha gustado la responsabilidad, hacer de la mejor manera. Y recuerdo que cuando me dieron la oportunidad de ser docente, para mí era un reto duro, estar al frente de algunos que inclusive eran mis compañeros, porque algunos, recordemos que perdieron el año y estaban en una segunda promoción, y en esa institución educativa en aquellos tiempos también había bastante alumnado, pasaban de 500, 600 alumnos, habían paralelos de 3, 4 cursos, ¿no? De paralelos, digamos. Y allí faltaban profesores y yo recuerdo que a pesar de que me contrataron para que yo dicte materias de castellano y quichua en los primeros cursos, al cabo de pocos meses hicieron reajustes de horarios y materias y me acuerdo que me dieron materia para que ya dé en los séptimos, en los octavos años y la mayoría de ellos eran mis amigos, mis compañeros. Entonces uno para marcar diferencia tenía que prepararse bien para también mostrarse como docente, ¿no? ¿Cuántos años laboró como docente? 9 años, desde, digamos, hasta 1997, ¿no? Los últimos 4 años también desempeñé la función de vicerrector. Y de ahí se vincula ya a instituciones públicas, a otras instituciones Sí, públicas, pues. sí, en el 97 me desvinculo, prácticamente renuncio al magisterio. No sé si fue un error, fue un acierto, pero yo consideré como una oportunidad que en aquellos años más bien dicho, funcionaba en Cañar el proyecto denominado Cuenca Alta del Río Cañar. En 1997 estaban requiriendo personal para diferentes departamentos y yo honestamente digo, para ese tiempo tuve un muy buen perfil porque en 1994 yo regresé graduándome como máster en Administración de Educación Básica. Quizás uno de los primeros que obtuve como título de maestría para esa época, ¿no? Entonces, con ese perfil, yo para probar hasta cierto punto mi perfil, presenté la carpeta en esa institución y me invitaron a la entrevista, asistí, me pareció interesante, me contrataron para 6 meses, era desde el mes de junio hasta el mes de diciembre de 1997. Recuerdo que en ese tiempo era director el ingeniero Remigio Padrón, una persona muy, muy buena, muy gentil. Era hermano de la secretaria que trabajaba para el instituto, la secretaria del rectorado, ¿no? Entonces con ella teníamos una muy buena amistad, inclusive cuando comentó algún rato dijo, Belisario, hay esta oportunidad, usted tiene perfil, ¿por qué no presenta su carpeta? Y realmente lo tomé como un punto de apoyo, el consejo que daba ella. Y el ingeniero Remigio Padrón hizo la entrevista
y tomo la decisión de contratarme hasta el mes de diciembre, pero la situación era de que yo tenía que renunciar para tomar ese cargo. Yo tenía nombramiento. Claro. Era una decisión Arriesgado. muy riesgosa de tomar, porque yo estaba asegurándome un trabajo hasta el mes de diciembre, que frente a un nombramiento que a lo mejor en estos tiempos hubiera estado muy cerca de jubilarme, ¿no? Pero así es la situación, la vida pone oportunidades, pone riesgos también, pero asumí ese riesgo de manera positiva, cumplí debidamente las actividades hasta el mes de diciembre. El director decía, si tú haces bien las cosas, te van a volver a contratar para el siguiente año. Así es que... ¿Y cuántos años se quedó laborando en el proyecto? Hasta el 2000. Entonces, ya de allí sí ya prácticamente se cerró el proyecto. ¿Y a dónde se fue a De trabajar? allí se generó otros proyectos. Se generó, por ejemplo, un consorcio para trabajar en todo lo que es agua y saneamiento, consorcio Cedir Protos. En el tiempo de Cuenca Alta vino esta ONG de Bélgica a asentarse en Cañar para asumir ese componente. Y realmente por la trayectoria, por la dedicación que yo siempre he sido en el trabajo, me consideraron para que sea parte de este equipo. Inicialmente no era Cedir Protos, era SIGDA Cedir Protos, entre 3 ONG se aliaron. Me contrataron como promotor social, trabajé allí desde el 2000 hasta el 2002. También SIGDA ya salió de la provincia, queda como consorcio Cedir Protos exclusivamente ya en el tema de agua y saneamiento. Allí me dieron la oportunidad para que yo sea coordinador de ese componente. En esta institución trabajo desde el 2002 hasta el 2009 prácticamente, cuando yo ya me candidaticé. En ese momento tuve que renunciar. Ajá. ¿Y su vinculación política cómo se va dando? La vinculación política se da cuando en el año 2008 inician las previas para las candidaturas en nuestra comunidad. O sea, antes no era militante de Pachacuti usted. Era militante, pero no era activo como somos ahora, ¿no? O sea, recién en el 2008 forma parte activa de Pachacuti. Ahí ya prácticamente me activé, me involucré mucho más ya en la política, porque hasta eso siempre he sido disciplinado, más bien en la organización hemos sabido ser cumplidores a los mandatos, hemos asistido, por ejemplo, a las mingas, a las reuniones, si ha habido oportunidad de colaborar como dirigentes, lo hemos hecho. Entonces, por ese lado, ha habido más bien una fortaleza de mi parte, ¿no? Como decía, en el 2008 inician las previas para... ¿Y quién le pide que sea precandidato en ese entonces para las primarias? Había una disposición de la Tucaita a todas las comunidades para que nominen precandidatos. Recuerdo que para la comunidad de Quilloa asignan 4 cupos. En una asamblea que tuvimos nombraron 4 personas, entre ellas mi persona, ¿no? Estuve yo, la compañera Mercedes Guamán, Carmen Pichizaca y un compañero Antonio Solano. Por cada sector nominaron un representante. Y se va a unas preprimarias, luego primarias y al final ya se elige el candidato. La idea era que de todas las comunidades de la Tucaita hayan precandidatos para que de todos decidan por 2, porque estaban nominando candidatos urbanos. Pero aquí pasa un hecho anecdótico que le voy a contar muy rápidamente. Había una asamblea de la Tucaita, de la dirigencia, ya con los precandidatos para las concejalías, para tomar la decisión de quiénes van de concejales, de candidatos. Pero previo a ello, la organización había tomado la decisión de tener el acercamiento y un diálogo ya muy formal sobre los compromisos que va a asumir el candidato a la alcaldía, porque para aquel tiempo ya había acuerdos previos, cosa que yo no conocía, para que se postule nuevamente el nombre del doctor Víctor Cárdenas al candidato, al precandidato, entonces del área urbana. Del área urbana. Para hacer unas primarias con el área rural. No,
Él ya estaba, o sea, directamente. ya estaba directamente de candidato, digamos, en acuerdo con otros movimientos políticos que no sé si es oportuno nombrar, pero pasó que se nombra a él para la alcaldía y bueno, creo que vale transparentar la información todo. También en acuerdo con Diego Ormaza para que vaya a la reelección de la prefectura. Eran los dos prácticamente que estaban ya prácticamente cerrados el acuerdo. Como decía, hay esa convocatoria a la organización Tucaita, no concurre el doctor Víctor Cárdenas. Mandó dos delegados que, a decir de ellos, decían que el doctor Víctor Cárdenas no puede venir a esta reunión porque él está ocupado en otras actividades, él está trabajando en objetivos superiores. Él no puede perder tiempo viniendo a una reunión de esa naturaleza. Eso le incomodó a la gente. La gente dijo, bueno, y nosotros no estamos en un objetivo importante. Aquí creo que es importante que venga a escuchar, digamos, entremos, claro, saber los compromisos, porque recordemos que de 2000 a 2004 él fue alcalde por Pachacuti. En Alianza. Claro, pero como organización decían, bueno, ¿y qué espacios hemos tenido? ¿Qué ganó la organización? Decían. O sea, no tuvieron espacios de poder. Me imagino que no. Entonces, usted ese tiempo desentendido totalmente de lo que estaba aconteciendo. Absolutamente nada, porque yo estaba trabajando para Protos. Conocía que, bueno, él se hizo alcalde, inclusive cuando desempeñaba la función de presidente de Tucaita, un cuñado mío que falleció en el 2002, yo tenía conocimiento cercano. Quien más trabajó, luchó para que Víctor Cárdenas sea alcalde, sí fue mi cuñado como presidente del Tucaita, y así tantos actores, ¿no? Entonces resulta que no llega el doctor Cárdenas, y allí la gente muy crítica, también hasta cierto punto reflexivos, decían, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando? Yo creo que si tenemos gente que se ha preparado, y allí sale el nombre de un compañero dirigente de Yuracasha, don Amadeo Duy. Él levanta la mano y dice, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando de que nosotros estemos rogando? Vea cómo nos están tratando. Yo propongo que el compañero Belisario sea el candidato a la alcaldía. Ahí fue la sorpresa más grande de mi vida, porque para mí era primero un gran susto, porque yo no me fui preparado para eso, ni para concejal siquiera, porque yo decía, de tantos nombres, ¿cómo van a tomar mi nombre, no? Entonces realmente fue un gran susto, un balde de agua fría que, digamos, no supe cómo superar inmediatamente, porque me cogieron en ayunas prácticamente. Pero así fue la situación. Yo salí de esa reunión con otra emergencia que tenía por mi hijo y ya no regresé a la reunión. Y en la noche llegué a mi casa, comenté esto a mi esposa, que está pasando tal situación. No sabíamos qué hacer, pero al cabo de pocos minutos llega el presidente y vicepresidente de la Tucaita. Recibimos, y la expresión más clara que me acuerdo es que el compañero vicepresidente de la Tucaita en ese tiempo, el compañero Emanuel Chimbo, tomó la palabra, dice, vea, compañero Belisario, queremos ser muy directos, muy sinceros y frontales. Acá nosotros solamente venimos a informar, escúcheme, solo a informar de que usted ha sido dispuesto para que sea nuestro candidato. Ya no tuve vueltas que dar, tuve que aceptar el reto. Así nació la candidatura mía. ¿Y quiénes se iban sumando? ¿Quiénes se sumaron a esta candidatura de Belisario Chimborazo, que al final del día fue el primer alcalde indígena que tuvo Cañar? Bueno, eso fue como, digamos, parafraseando un poco lo que dijo Tránsito Amaguaña, ¿no? Que nosotros somos como la paja del cerro. Comenzaron a brotar todo el mundo a apoyar.
Una vez que supieron de que está postulado mi nombre, recuerdo que había una siguiente reunión en la UPCC, una reunión ya a nivel cantonal con todas las organizaciones parroquiales. Y en esa reunión lo primero que hizo nuestro compañero vicepresidente Emanuel Chimbo pidió la palabra, dijo que con todo el comedimiento, nosotros desde la comunidad de Quilloac, desde la parroquia, digamos, claro, urbana de Cañar, la organización Tucaita, propone el nombre de Belisario Chimborazo a la alcaldía. Era un último espacio remoto en que podía salir otro nombre y de pronto ir a las primarias. Y resulta que no hubo ningún otro candidato, simplemente cada organización tomó su palabra, disponiendo que nosotros respaldamos al 100% la candidatura de Belisario Chimborazo. No hubo una sola persona que se oponga. Fue unánime prácticamente y no fue necesario hacer primarias. ¿Qué sintió el día que ganó? Una gran responsabilidad que yo estaba cargándome, pero también con la ilusión de que podíamos hacer historia, podíamos hacer diferencia en la administración. Algo aprendimos, ¿no? Yo fui vicerrector, yo fui coordinador en programas. Y en la campaña, de pronto, siempre hay esta campaña sucia, esta campaña malintencionada. De pronto, el área urbana chocando un poco con el área rural, no había discriminación, no había estos actos racistas. Entre simpatizantes, entre militantes había algún tipo de roces, pero yo sería un mentiroso si le digo a mí me han faltado respeto, que me hayan tratado de indio, mitayo, todos los términos que se utilizaban en aquellos tiempos. No, absolutamente para nada. Dos preguntas. ¿Qué es lo que más rescata de su periodo en la alcaldía de Cañar, tomando en cuenta que fueron 9 años, corríjame si es que me equivoco, 10 años? ¿Y cuál es el peor error que tuvo? Lo que más rescato es que la presencia de Belisario Chimborazo permitió de que el pueblo cañari, el pueblo indígena, haga valer sus derechos, crezca la autoestima, hacernos valer de que nosotros también tenemos los mismos derechos, tenemos la misma valía, tenemos la capacidad suficiente para estar en ese espacio, cualquier otro espacio de la vida política. Eso es lo más grandioso, ¿no? De hacernos valer como runas, de que existimos para ser trascendentes. ¿Y el error más grande que más tuvo? allá de las obras, obviamente, ¿no? El error son, digamos, de repente, errores de buena fe que se cometen porque hay un sinnúmero de normativas que hay que cumplir en todos los procedimientos y de repente uno se comete error tal vez sin ser meticuloso de uno mismo sentarse a revisar todo hasta los últimos detalles para no cometer errores. Y lo que pasó con las glosas, por ejemplo. Exactamente. Ese es el error mayor que cometí, que obviamente me costó plata, porque tuve que pagar. ¿Y de dónde sacó la plata? Yo tenía casi al finalizar la administración un ahorro de unos $25,000 en mi cuenta. Pero la glosa, yo le digo públicamente, no tengo reparo en decir, la glosa con los intereses sumó $36,000. En el mismo momento que estaba saliendo de la administración, yo tuve que sacar un crédito en Jardín Azuayo, completar y pagar la glosa para evitar mayores problemas. Y creo que es importante aclarar qué es una glosa. Es una sanción administrativa. Una glosa no es porque he robado, me he enriquecido, despilfarrado, ni mucho menos. Absolutamente nada de eso. Ese error se cometió estando en la construcción de la terminal terrestre. Estaba faltando alrededor de unas 3 semanas para que se concluya el plazo, pero los problemas eran chocantes entre la administración y la fiscalización y la constructora.
yo tenía el temor de que se suspenda esa obra y no se concluya, porque también estábamos en pleno proceso de campaña electoral y una obra que se suspende en ese momento tenía grandes riesgos de que quede abandonado. Uh-huh. Yo tenía la esperanza de que estas dos instituciones lleguen a acuerdos, resuelvan. Me sugirieron mis asesores de que suspendamos la obra hasta que resuelvan estas dos instancias. Ese es el momento que cometí error, porque tenía que tener un informe de fiscalización, un informe de administración, un informe técnico y un informe jurídico. Ahí era el fallo mío, pero era provocado obviamente por la responsabilidad de la propia constructora. Y entiendo que se podía repetir esa glosa a la constructora. Legalmente fue posible, pero lastimosamente ya no encontramos a nadie en el país. No pudimos notificar a nadie en ningún lugar. Se desaparecieron. Por eso demoramos tanto tiempo de que ese problema surgió en el 2014 y la glosa yo pago en el 2018. En ese tiempo el interés subió de 25 a 36 mil dólares, ¿no? Y eso le evitó precisamente ya, para ir llegando y ya en breves líneas a tiempos actuales, eso le evitó que en el 2019 usted sea candidato a la prefectura cuando ganó precisamente las primarias en el año 2019 y ahora nuevamente estar de candidato. A su juicio, a su consideración, ¿no cree que en el 2019 era el tiempo de Belisario? Tal vez en estos 4 años la gente se olvidó un poco. Puede ser, pero tal vez un tanto concluyendo a lo que estaba comentando, de esos errores yo aprendí. Yo tengo como una lección de que nunca se debe confiar hasta en la propia sombra de uno, se dice. O sea, hay que estar, como se dice, como en el dicho de los jóvenes, hay que estar pilas, para no volver a cometer esos errores, ¿no? Ese instante de la precandidatura obviamente incidía porque se tergiversó. Habían compañeros nuestros mismos que, o sea, habiendo pasado ese proceso primario, quedaron mal heridos. Entonces comenzaron a decir que tiene glosa, que tiene glosa. Era una palabra que nunca se explicó qué es glosa. Y usted renunció a la candidatura. Yo le explico eso. Yo le explico. ¿Y por qué no hizo todo eso a su tiempo? Porque al final del día, si usted pagaba la glosa, podía ser candidato tranquilamente. Claro que sí, el proceso seguía. O sea, yo decidí pagar para prácticamente... ¿Y por qué no pagó antes? ¿Por qué no hizo antes? ¿Por qué no dijo, a ver, hay la posibilidad de llegar a la prefectura, voy a pagar esto de aquí y poder aspirar a algo más, servir a la provincia? O sea, seguíamos el procedimiento para tratar de... ¿Y cuándo recién se terminó? ¿Cuándo se desvaneció? Eso no se desvaneció nunca, se ratificaron ya en el 2018. Entonces, pero usted pagó en el 2018 mismo. Claro. Y las precandidaturas eran en el 2018. Así es. En enero me parece que prácticamente se confirmó la sanción. Y si es que puedes responder, o sea, antes tal vez había más posibilidades que ahora, ¿o no? Cada momento es distinto. Ese momento... Pero era el boom de Belisario ese había tiempo. Circunstancias mucho más favorables, diría que en el territorio cantonal. Pero también había sectores, los nuestros mismos, que echaban leña al fuego. O sea, comenzaron a hacer una autocontracampaña del propio movimiento. Y yo creo que la incidencia podía haber sido mucho más fuerte porque se sumaban los enemigos internos y los adversarios también externos, ¿no? Y usted nunca, algo que quisiera que también se aclare, muchos en los pasillos de mitos urbanos que, como se los dice comúnmente, dice Belisario Chimborazo suele llegar a acuerdos con los adversarios políticos. Por ejemplo, pongo un nombre, Byron Pacheco. Nunca he tenido acuerdo con Byron Pacheco. En nada. Absolutamente nada.
Lo que le cuento para que los internautas sepan, en el 2008, cuando yo ingreso como candidato a la alcaldía, ya hubo un acuerdo de los dirigentes de aquel tiempo para que Byron Pacheco se introduzca en el movimiento Pachacuti. Y no le voy a dar más nombres porque puede herirse susceptibilidades. Pero yo no fui responsable nunca en invitar a Byron Pacheco. Obviamente he sido respetuoso de las decisiones de las instancias dirigenciales. Ese momento no voy a desconocer, caminamos junto con Byron Pacheco, pero porque al menos yo en ese momento pensé de que era un apoyo, era un, digamos, puede ser un punto de apoyo de la parte urbana, igual que hablemos de Virgilio Saquicela en Azogues, siempre fue un punto de apoyo. Y pero casi ganaron la prefectura también con él. A la larga, claro, a la larga no sabemos cuál va a ser la posición y la actitud que van a tomar, eso no podemos adivinar. Eso es ya una responsabilidad de cada político, ¿no? Y si en la historia fallaron, no se puede responsabilizar a uno. Y yo absolutamente, como repito una vez más, no tuve que ver nada en ese acuerdo. Y como estuve diciendo, como el acuerdo que tuvieron con Diego Ormaza, por ejemplo. Yo no tuve nada que ver, solo a mí me contaron de que para la prefectura ya está el candidato. Está el candidato. Fueron a comunicar de que Belisario Chimborazo va a ser la alcaldía. ¿Qué dijo el ingeniero Ormaza? No fue el acuerdo con él. Y ahí fue Virgilio Saquicela. Fue Virgilio Saquicela. Y casi ganar. Por pocos votos, 300 votos faltó para ganar la prefectura en ese tiempo. Magíster, y de ahí siempre se escucha que el movimiento Pachacuti está dividido. Y por lo general, si es que vemos los contextos, ustedes era en ese tiempo precandidato a la prefectura, ¿verdad? Y Segundo Yuxi era candidato a la alcaldía. Y Segundo Yuxi era crítico con usted y decían todos, en Cañar está dividido porque Segundo Yuxi no está trabajando con Belisario Chimborazo. Y en estos momentos pasa igual, por ejemplo acá con el cantón Azogues, con el doctor Carlos Ucuchañay, que es precandidato candidato pues a la alcaldía de Azogues. ¿Por qué se da esto cuando está Belisario en la palestra pública? Yo creo que no solo es la presencia de Belisario, en todo proceso primario, obviamente hay la aspiración sana de querer ser candidatos de todos, si es posible, ¿no? Solo cuando en el 2009, en el estado como estuvo Pachacuti, no había quien se haga cargo de Pachacuti. Yo creo que fui, digamos, entre comillas, hasta por la novatada. Fui quien acepté así, casi a ciegas. Porque no había quien más se postule, ¿no? Y como digo, la valentía de Amadeo Duy. En él fue, como digo, ese espíritu puro de hacer valer a lo nuestro y decir, vea, ¿por qué no ponemos a Belisario? Porque capaz que si no hubiera sido Taita Amadeo, no creo que hubiera salido de los viejos líderes de Pachacuti, mi nombre. Pero actualmente todas las diferencias están zanjadas. Una vez que se pasan los procesos primarios, todas las diferencias se zanjan. Yo no veo ningún tipo de distanciamiento. Es más, hay mucha más vinculación con el compañero Segundo Yuxi, ¿no? Creo que ha ejercido bien la administración. Él impulsó cierta variación de modelo de gestión. Es responsable de todas las acciones de la administración, ¿no? Lo que no ha pasado es que tal vez yo, por ser un exalcalde, de que comience a meter manos en lo que ya no compete, ya no corresponda. En el movimiento político Pachacuti, si se nomina o se nombra una autoridad, esa autoridad tiene derecho a ejercer su función en el 100% en lo que corresponde. Y actualmente, Magíster, para ir finalizando ya este diálogo, en líneas generales, en líneas rápidas, ¿qué le ofrece a la provincia del Cañar? A la provincia de Cañar, el binomio Belisario Chimborazo y Valentina Rivas ofrece, primero,
seguir construyendo la interculturalidad. El binomio es intercultural. Valentina Rivas representa a la ciudadanía urbana de la provincia de Cañar y particularmente a la ciudad de Azogues. Valentina Rivas representa a la cultura mestiza. Ella representa a la juventud. Ella representa a la mujer, a la profesional. Ella representa la innovación. Ofrecemos implementar un modelo similar a lo que ejecutamos en el Cantón Cañar. Un modelo alternativo. Somos de los que gestamos gobiernos alternativos. En la provincia de Cañar, el municipio del Cantón Cañar, en la administración de Belisario Chimborazo, es la primera vez que se implementó un modelo de gestión. Eso queremos hacer en la provincia, para trabajar con el joven, con la mujer, con los sectores especiales, no discapacitados, personas de capacidades especiales, digamos así, personas adultas mayores, con todos los sectores. Ellos están a la expectativa de qué va a hacer el gobierno provincial. Hay emprendimientos en florecimiento en muchas partes que no tienen apoyo de los gobiernos locales. Hay gente que está a la expectativa y nosotros ofrecemos ese trabajo honesto, ese trabajo verdadero, ese trabajo transparente, ese compromiso sobre todo para sacar a la provincia, ¿no? Ese compromiso para en el horizonte mirar el bienestar para Cañar, el bienestar para todos, indistintamente de que sea de la parte urbana, sea de la parte rural. Todos tenemos que mirarnos como hermanos, porque la Constitución y la ley de Dios dice que nosotros todos somos hermanos y como tales, desde mi punto de vista, tenemos que tratarnos en igualdad de condiciones, ojalá en igualdad, o al menos de manera equitativa, lo que corresponda a cada quien. Bien, dos preguntas finales ahora sí. En caso de ganar la prefectura, ¿qué sería lo primero que haría? Primero, el primer día, iniciar un proceso de auditoría de todos los procesos que existen en el gobierno provincial, para el bien de la institución, para tener clarito, como se dice, transparentemente, cómo está la administración. Hay que iniciar esos procesos. Y hay que iniciar también un diagnóstico profundo de la realidad provincial, porque en este momento hemos armado un plan de gobierno, sí, en base a las documentaciones, a todas las informaciones que tenemos desde los diferentes espacios sociales, pero necesitamos profundizar mucho más, conocer mucho más del territorio e ir tomando decisiones en los planes de gobierno que hay que aplicar, digamos, o en los POAs anuales que hay que implementar anualmente en el gobierno provincial. Finalmente, usted como candidato a prefecto debe conocer todas las parroquias, especialmente el área rural. ¿Dónde está ubicada la comunidad de Monjas? Monjas está en alguna parroquia de Miento, si le digo que conozco. No conozco. Parroquia Huapán, la parte alta de la parroquia Huapán. Bueno, como parroquias en general, claro, conocemos, comunidades. Le dejo en sus palabras finales, Magíster, le agradezco por haber acudido hasta nuestro espacio. Agradecer infinitamente a usted, a Álvaro, a Ecos de Cañar, que brinda espacios para hacernos conocer, para que la ciudadanía sepa de quién se trata Belisario Chimborazo, de quiénes son este binomio intercultural, este binomio socialmente diverso, ¿no? Que tenemos una empatía para trabajar por los caros intereses de nuestra provincia, para trabajar en el territorio. Como decía, nuestra oferta política es trabajar en el territorio con los gobiernos locales. Queremos articular los esfuerzos económicos de las juntas parroquiales, de los municipios, de la prefectura provincial, para sentarnos en mesas de trabajo y tomar las decisiones mejores, lo que decida la ciudadanía, lo que sienta la ciudadanía, lo que necesite, lo que priorice en los sectores sociales, allá apuntamos.
todos juntos tenemos que construir bienestar para Cañar. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado el programa. La siguiente semana contaremos con un nuevo candidato. Que tengan todos una buena noche.